Gracias por continuar con nosotros aquí en la televisión pública. Vamos a darle encuadre a la siguiente entrevista para entender la dimensión que tiene. En Uruguay, la caza nocturna no solo impacta en la fauna autóctona y en la fauna silvestre, sino que también está cobrando vidas humanas. Hace muy pocas semanas se conoció que un señor, un hombre de 39 años, murió en 33 tras recibir un disparo accidental de su compañero durante una jornada de caza nocturna. Lamentablemente no es un hecho aislado. En los últimos 5 años ya se registraron al menos 5 muertes en las mismas circunstancias o similares. Los decretos aprobados en el gobierno anterior habilitaron esta práctica que antes era considerada furtiva, pese a que la ley 8.481 exige estudios técnicos previos para autorizar cualquier modalidad de caza en nuestro país. Hoy la organización Coendú está reclamando la derogación inmediata de estos decretos, argumentando que no solo contradicen la normativa nacional, sino que efectivamente ponen en riesgo la seguridad de las personas, así como la conservación de la biodiversidad. Con sus representantes vamos a estar conversando a partir de este momento. En nombre de ellos, Mauricio Álvarez, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Mauricio? Mauricio, ¿qué explicación recibieron sobre la demora para la derogación de esta normativa que estableció el gobierno de la calle Pou y que este gobierno se comprometió a derogar? Explicación en sí mismo ninguna. O sea, estuvimos reunidos con el ministro, anteriormente con la directora de Biodiversidad. Y bueno, como que la voluntad cuando arranca el pedido de gobierno estaría, incluso fue anunciado por el ministro Ortuño. Eso sería muy coherente con las declaraciones de Orsi en el año 2022, cuando esto saltó. Pero bueno, luego en la reunión se nos dijo como que bueno, que se estaba trabajando, que había habido una prioridad de otros temas. En los hechos se fue el año y bueno, ahora fíjense en lo que tú acabas de decir, hubo una muerte que a diferencia de años anteriores hubiese sido una muerte causada por una actividad furtiva. Hoy en día es una muerte causada por una actividad reglamentada, más allá de la ilegalidad del decreto que lo hace, ¿no? ¿Y qué es lo que concretamente se modificó? ¿Qué es lo que cambió que ustedes dicen, esto es lo que hay que derogar? En el año 2022, el decreto 138 de la calle Pou, que fue le llamamos caza nocturna, pero un decreto que contenía un montón de otras cosas, simplemente que se puso foco en la caza nocturna, fue un decreto que, bien recuerdo, o sea, mal parido, como se dice normalmente de entrada, porque no había pasado por el departamento técnico del ministerio, ni siquiera Adrián Peña lo había visto antes, lo tuvo que firmar en su momento. Establecía la caza nocturna con un espíritu de que fuera el jabalí, ¿no? Porque bueno, estaba todo el tema del cazador de jabalí, todo priorizando que en la noche sería más fácil cazar esa especie. Por no haber pasado por el departamento técnico del ministerio, aquel decreto del 2022 cometió un error y autorizó la caza deportiva del jabalí cuando en Uruguay hay definiciones de caza y el jabalí no es caza deportiva, en Uruguay es caza libre, que es una definición distinta por normativa. Entonces ¿Creo que es más amplia la caza libre que la caza deportiva? La caza libre te permite, sí, es más amplia, no necesitas pedir permisos, por ejemplo. Entonces eso lo tuvo que corregir porque luego nosotros salimos mediante ley de acceso a información pública a decir, ojo que lo que no está... Porque una cosa es lo que uno quiere poner en un decreto, otra cosa es lo que queda escrito. Lo que quedó escrito, que el Ministerio nos respondió formalmente luego de un montón de pedidos que terminó vía Ley de Acceso a Información Pública, sí, que el único permitido por ese decreto era el AXIS. Entonces, toda una movida, y ahí nuevamente se generó una presión, y el decreto 198 del año 2024 de la calle corrige, y ahí sí pasa a estar autorizado desde el 2024 recién el jabalí y el AXIS como únicas 2 especies de caza nocturna. En los hechos la caza nocturna existe en todos los países, pero de forma furtiva. Si vamos a la normativa internacional, Uruguay es, para variar, mal pionero, como lo ha sido muchas veces mal pionero lamentablemente, en este caso en la caza deportiva nocturna, porque son contados con los dedos de una mano los otros países que la permiten, y normalmente la permiten como caza control de ciertas especies. Acá la estamos permitiendo como una caza deportiva, ¿no? Y los riesgos, ustedes hablaron bien del tema humano, el tema fauna silvestre, también está el tema producción, porque hoy en día, por más que se case con elementos técnicos adecuados, algunos, otros no, una bala viaja muchísimo más que la visión de la persona, sea con un visor nocturno o con un foco de linterna, y eso produce un error que pueda morir algo que esté a 100, 200 metros después, como puede ser una oveja, un ternero,
Y eso pasa simplemente que muchas veces, bueno, hay denuncias, si le buscan hay denuncias, pero después, claro, el productor no sabe qué le mató el ganado, más allá que puede encontrar una bala, ¿no? ¿Cómo sería la propuesta de ustedes con respecto a en qué condiciones se debería habilitar la caza, de qué animales, cómo lo imaginan, cómo sería el ideal? Bueno, nosotros somos una ONG de conservación de especies, por lo cual difícilmente vamos a estar a favor de una práctica como la caza, ¿no? Pero sí podemos reconocer que hay especies exóticas invasoras que pueden tener un impacto. El axis, por ejemplo. Está el axis, está el jabalí, está, bueno, la liebre hoy en día ya casi no tiene impacto, porque ya no está en la cantidad que está antes, pero sí podemos reconocer eso, ¿no? El tema es que hoy en día los mecanismos, la caza como mecanismo, la caza deportiva, por decirlo así, como mecanismo de control de las especies exóticas invasoras, lo que nosotros hemos visto y en nuestro análisis es que es peor el remedio que la enfermedad. O sea, ¿por qué? Porque, y esto está interesante porque hasta hay entrevistas a cazadores que lo dicen, o sea, muy pocos cazadores se vuelven con el bolso vacío, por decirlo de una forma. Entonces, si bien pueden ir tras un jabalí, si no aparece el jabalí por algunas circunstancias, van a volver con un carpincho, van a volver con un guasubirá. Y después está el propio horror que se da y el impacto que tiene la caza, no solo la nocturna, aunque la nocturna tiene un impacto mayor sobre las especies, ¿no? Entonces, de nuestra manera no vamos a... la respuesta es que no estamos de acuerdo con esta actividad. Quizás si mañana se lleva de una forma adecuada, como hay en otros países, una caza a control, con cierto, que no es una caza de felicidad, por decirlo así, ¿no? Porque recuerden, acá hay gente, o sea, no es gente que va a cazar, más allá que después coma lo que caza, no es lo mismo comer lo que cacé que salir a cazar para comer. No sé si se entiende. Sí, se entiende. Es Quiero distinto. saber si ustedes, como organización conservacionista de la fauna autóctona, hacen esa diferenciación, si tienen algún tipo de prejuicio acerca de que alguien que necesita comer salga y case. Es muy... No tenemos como quien dice, un argumento aceptado globalmente, sí, visiones individuales. Yo, por supuesto, que reconozco, o sea, una tribu tribal que vive en el Amazonas que caza, desde mi punto de vista, No, y acá en Uruguay no le digo mismo, nada. en Y sectores Uruguay rurales... puede haber en el sector rural personas que es un complemento que hace al factor económico, pero normalmente eso es la persona muy sencilla que vive en el medio rural, no es el que se mueve en una camioneta con 5 o 10 perros y que lleva rifles que valen más de $1.000, $2.000 o un visor nocturno que vale $3.000, $4.000. Ahí no se da. Entonces, eso es lo que hay que separar. ¿Y qué respuesta obtuvieron de por qué creen ustedes que esto todavía no se ha derogado? Yo creo que hay mucho lobby, mucha presión y ¿De bueno... quiénes? De los cazadores, ¿no? Recordemos que el decreto 138 del 2022, el primero, en los considerando tenía 2 puntos que hablaban de turismo, que fue muy fuerte porque Uruguay se vende como Uruguay natural, que lamentablemente mucha gente, tanto del exterior, porque he hablado con mucha gente del exterior como locales, lo siguen creyendo. Quienes estamos en conservación ya al revés, nos da vergüenza que se diga Uruguay natural porque Uruguay, dicho por Eduardo Budinas, lo deben conocer, incluso está dentro del 50% fácil o 40% de los países que menos cuida la naturaleza a nivel global, pero todavía nos sentimos y creemos muchos, no yo no, pero digo, de que Uruguay es natural. Bueno, yo creo que la presión viene por ahí, por vender como que el turismo cinegético sería una fuente de ingresos superior al turismo de naturaleza, que es algo que se contradice a nivel global, porque a nivel global va creciendo permanentemente el turismo de avistaje, el turismo de naturaleza viva, y va decreciendo, por más que todavía tiene una fuerte ingreso, pero es algo que va decreciendo el turismo cinegético. Entonces, hasta es inteligente, y lamento decirlo así, pero nuestros gobernantes parecen no ser inteligentes. Ningún gobernante en Uruguay tiene una mirada a largo plazo, eso hay que decirlo. La mirada de todos los gobiernos que hemos tenido, y seguramente los que tendremos, es una mirada muy cortoplacista de lo que puedo hacer en 4 años para lograr aplauso y quizás volver a ser votado, y no una mirada que deberíamos tener de a largo plazo. ¿Cómo va a ser? Quiero un mejor país dentro de 10, 15, 20, 50 años, que es para nuestros ¿Ustedes hijos. tienen datos de cuántas personas vienen por turismo a cazar acá, por ejemplo? No, el dato, mira, se ha hablado mucho de parte de los cazadores que, como digo, las cifras que manejan son demasiado altas y yo espero que la DGI las haya escuchado, porque si son esas cifras, la DGI tendría que decir, uy, ¿eso me entró? ¿Me entró el porcentaje fiscal? Porque yo creo que cuando uno defiende algo, bueno, los cazadores dicen que hay 340.000 cazadores en Uruguay,
que si uno analiza, dice, es un disparate. Estás diciendo que si quito niños y personas, no sé, mayores de 80 años... 340.000. 340.000. Y considero que la mujer casa menos que el hombre, más allá que hay mujeres casadoras. Estoy diciendo que cada 3 hombres hay uno que casa. La verdad que es un... ¿Y de dónde surge ese dato? No, ese dato lo dice la Asociación Nacional de Cazadores. Yo creo que lo dice justamente como un argumento de defensa, peso, es decir, somos peso. muchos. Somos muchos para que justamente el que escucha dice, uy, son 340.000 votos. Yo no creo que sean 340.000 votos, ni siquiera te diría, o sea, no sé, el 10% quizás de esa cifra, ¿no? Decís que hay lobby, entonces... Sí, sin duda. Sin duda que hay lobby y quizás un poco de cuidado o miedo del gobierno a dar ese paso, ¿no? Está bien, pero también hay un compromiso previo. Sí, se anunció. Se anunció, está anunciado. En abril el ministro Ortuño habló de derogación y modificación de decretos y hoy estamos ya en febrero y cric. En algún momento planteabas que esto es a largo plazo y hacías una crítica a los gobernantes de que ven a 4 años a los efectos de tener rédito político. Si esto debiera ser una política de Estado, ¿cuáles son las acciones de Coendú para que todo el sistema político entienda que perder en biodiversidad y en seguridad para los humanos es un problema sustantivo para el país? Bueno, yo creo que lo primero es que todos, no solo los gobernantes, sino también los que los votamos, tenemos que entender la importancia de la naturaleza, y ahí ya no hablo solo de la fauna del animal, sino de la naturaleza completo. O sea, la alteración de los ecosistemas es lo que nos está llevando a la destrucción, y justamente porque nosotros también, como personas, miramos a corto plazo. Muchas veces, por eso la gente muchas veces se endeuda y después queda, porque siempre la mirada es a corto plazo. Así sea para un viaje o para algo más válido como, uy, tengo que pagar una cuenta. Yo creo que es lo primero, y los gobernantes tendrían que ser los primeros en verlo, porque a nivel global se sabe, pero terminamos cayendo todos en lo que es la presión del poder económico que busca, porque una mirada a largo plazo implicaría, por ejemplo, menor consumo. Menor consumo implica un menor Producto Bruto Interno, y así, entonces, y hoy en día el mundo se mide por crecimiento, no se mide por... Tenés que crecer. Cuando hablamos del PBI siempre hablamos de crecer, y no podemos seguir midiéndonos porque tengo que crecer, no, puede ser un momento de decir, yo estoy bien, como una persona puede decir, uy, yo con este trabajo estoy bien y acá me quedé y soy feliz así. No, a nivel económico tenés que seguir creciendo, y si no creces te va mal. Entonces creo que todo eso es lo que genera, desde la clase política hasta los que bancan las campañas, que son el poder económico, un movete para este lado, por más que sea dañino a largo plazo. Pero tenemos que cambiar eso, y todos nosotros somos parte en el consumo día a día. Bueno, no sé si noticias que han salido, pero la mitad de los agrotóxicos que tenemos en Uruguay están prohibidos en Europa y se permiten. ¿Dónde están los ingenieros agrónomos que recomiendan el uso de esos agrotóxicos? Tienen que hacerse responsables. Yo, si tengo un amigo agrónomo, se lo digo en la cara. Sí, lo increíble es que estamos comprándole, es decir, esos agrotóxicos y esa lista que se ha ampliado. Claro. Incluso en el último año, con aprobaciones de nuevos, el año pasado, nuevos agrotóxicos prohibidos en Europa, pero que le compramos a los europeos. Sí, es que los europeos hay como una lógica medio absurda en eso, ¿no? Digo, tienen eso, ¿no? Sí. Pero nosotros también como consumidores, a la hora de ir tenemos que tratar de elegir lo orgánico. Bueno, no puedo por la billetera, como digo siempre, perdón, pero es así, una manzana que está picada es mucho más sana que una que no está picada. O sea, lo que pasa es que nos vendemos por la estética, y la estética de una manzana impecable es, tengo mucho veneno. La estética de una manzana picada es, uy, tenía menos veneno, por eso algo chiquitito pudo entrar. Es más sano para mí comer eso, sobre todo, digo, para nuestros hijos. Hoy en día los niños actuales se crían toda su vida ingiriendo agrotóxicos. Perdón que nos desviamos de la casa, No, está bien. Te quiero hacer una pregunta asociada, pero que en realidad no tiene que ver con la casa directamente, más allá que me imagino que esto seguirá su trámite, ¿no? Sí, esperemos. Nosotros vamos a seguir insistiendo. Bien, con la derogación. Exacto. Hace cuestión de 3 años, se pusieron algunos carteles de zona de fauna, unos carteles luminosos en las rutas, zona de fauna autóctona, reducir la velocidad a 60. ¿Qué contralor se está haciendo de eso? ¿Ustedes están al tanto? ¿Tienen datos para poder evaluar esa política? Mira, datos los tenemos, pero no de una manera válida, como quien dice, pero es una de las cosas, me sonrío porque es una de las cosas que me gustaría en lo personal hacer pronto. Yo justo he viajado bastante por esa ruta y he puesto, a veces
he excedido 5 kilómetros, es 60, pero excedido incluso 5 kilómetros a 65, me dejan, lo que se llama, te dejan parado, boom, boom, ¿no? O sea, no hay, la verdad es que no hay, y vuelvo a nosotros, no le podemos cargar al Estado porque somos nosotros los que pisamos el acelerador, ¿no? No hay fiscalización, la hubo cuando se instalaron mediante radares, hoy no la hay, lamentablemente a nivel mundial ya está esto, o sea, los carteles no son tanto que achiquen lo que es el atropellamiento de fauna, sino que terminan siendo más algo educativo, ¿no? De que a muchas personas por el cartel buscas un poco sensibilizar, pero incluso en Parque Nacional Iguazú... ¿Pero no hay una normativa asociada a eso? Es decir, si transitas por esta zona a más de la velocidad, te voy a fiscalizar y te voy a multar. No, pero claro, pero es igual que un cartel. Es igual que cualquier cartel de ruta 60 donde, claro. bueno, si anduvieron en ruta saben que dice 60 y los autos solo respetan cuando está el cartel que dice zona de radar. Claro. O sea, es así. Por eso hay un tema que incluso lo hablaba con alguien que había sido director de vialidad. Las multas, la fiscalización no debería ser en un punto, deberían ser en tramos. Lo ven en un ómnibus. Los ómnibus no respetan la velocidad para nada. Yo, que no soy de andar rápido, he andado a 100, que es una velocidad de las que establezco más, y me pasan los ómnibus que tienen un cartel atrás que dice máximo 90. Entonces, si se estableciera multas por tramos, o sea, hay un lector que mide la patente acá y otro lector que la mide 100 kilómetros más adelante, ahí uno saca el promedio, que lo puede hacer Vialidad hoy en día con la tecnología que hay, y ahí habría muchas más multas y por eso obligaría a la gente a minorar siempre y no solo cuando ve el radar. Eso no es solo por la fauna, recuerden que también es por la vida humana. Los accidentes de tránsito son en Uruguay un altísimo causa de muerte, ¿no? Mauricio, otro de los temas, volviendo sobre la casa, que a ustedes les preocupa es la casa de patos, incluso se lo han planteado al Ministerio. ¿Qué está pasando con la casa de patos y qué debería ajustarse en ese caso? Bueno, toda la caza en Uruguay para entrar en patos es ilegal. ¿Por qué es ilegal? Porque la ley 9.481 tiene una prohibición general en su artículo 3 y que para levantar esa prohibición general en el artículo 5 dice que deberían existir estudios poblacionales que a criterio del Ministerio permitan la extracción sustentable de esa especie sin afectarla y sin afectar el funcionamiento del ecosistema. Eso dice la ley. Entonces, no se puede cazar ninguna especie si no hay un estudio poblacional que diga lo que dice la ley. Jerarquía de normas, que en Uruguay y en el mundo la ley está por encima del decreto, por lo cual los decretos que no cumplen con la ley, que son todos los decretos de caza en Uruguay, son ilegales. Lamentablemente nos hemos acostumbrado, hay que usar la palabra exacta, al despotismo de parte de los gobiernos que hemos tenido en algunos temas como los ambientales. Entonces, en este caso hay un despotismo de parte del gobierno anterior y del gobierno actual, y la gente debe saberlo, en base a las normativas ambientales. En los patos esa ilegalidad es peor. ¿Por qué? Porque existe un estudio poblacional que pagó el Ministerio y que el estudio poblacional dice que debería mantenerse la veda que tenía en su momento por 5 años porque las especies de patos que hoy están cazando en Uruguay van reduciendo su población y el estudio dice, y la caza podría ser uno de los factores que está llevando a ese descenso, por lo cual sugiere mantener. Entonces es una ilegalidad doble porque en el resto de lo que se permite cazar no hay un estudio que diga sí y en los patos hay un estudio que dice no. ¿Se sabe cuántos se está cazando? ¿Cuántos patos se están cazando? No está ese dato. Eso, por un lado, se puede saber lo que se está cazando legalmente con permiso. Luego está todo lo que se caza sin permiso, ¿no? En este caso, los patos necesitan sí o sí. La temporada arranca el 1 de mayo a septiembre, necesitan permiso de caza, ¿no? ¿Cuáles son las zonas del país como más comprometidas? Bueno, en los patos es todo lo que es humedales, ¿no? O sea, se caza mucho en el este y también en el litoral. Los patos es un tema que, bueno, mismo a veces cazadores de caza mayor en Uruguay han expresado que no están de acuerdo con los patos, más allá que yo tampoco estoy de acuerdo con lo que hacen ellos, porque claro, es una caza hasta distinta, ¿no? Porque es un tiro al blanco, si bien algunos dicen que lo comen, es muy difícil. Hay estudios en Santa Fe de contaminación de niños por plomo, porque vieron que, o sea, los patos se cazan con escopetas con perdigones, el animal queda con los perdigones por todos lados, entonces comer un pato es un trabajo fino de estar quitando perdigones para no ingerirlos, ¿no? Más allá, bueno, dije, la contaminación por plomo que tienen nuestros humedales, y esto también hay estudios en Sudamérica y en Norteamérica, es impresionante. Y también estamos haciendo, o sea, vista ciega de parte del Estado uruguayo a eso, ¿no? De que estamos permitiendo la caza no solo
atentando contra el medio ambiente, sino una contaminación ambiental fuerte por el plomo que queda residual en agua y tierra. Mauricio, cuando haya novedades, la Bueno, seguimos. gracias por el tiempo y bueno, los temas uno arranca en casa y termina hablando de otros a veces. Sí, pero están todos conectados. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por haber venido esta mañana. Nos vamos